Que el Señor me les bendiga, hermanos. Camino de condenación, camino de ¿qué? De apariencia, eso es la pastora, veo yo. Hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen en Mateo 27 y vamos a leer del 3 al 5. Y si gusta, me acompaña puesto sobre sus pies. Mateo 27, del 3 al 5. Y damos inicio a la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amado Padre, buen Dios, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar aquí en esta noche. Amado, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que podamos aprender sobre algo tan difícil como también es el carácter, Señor. Cómo guiarnos a través de tu palabra. Sé tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos en esta noche, y que sea el Espíritu Santo trayéndonos a conciencias en qué áreas nosotros necesitamos cambiar y trabajar. Todo lo ponemos en tus manos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vamos a enfocar en un personaje bastante controversial. Yo creo que hablar de Judas no nos es como muy agradable, porque sabemos que todos lo tenemos como Judas el traidor. Y en efecto, si no hay mucho o nada prácticamente en la Biblia que se diga de algo bueno sobre este personaje, nosotros como hijos de Dios tenemos mucho que aprender de las Escrituras, de lo malo que Él hizo para no cometer nosotros ningún acto similar. Podemos nosotros caer de repente en una parte de traición para con nuestro maestro. Y si vamos un poquito al contexto, Judas el Iscariote es parte de los discípulos de nuestro Señor. Y fíjense cómo él vive una vida junto con el maestro y va caminando con él durante el trayecto del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero vemos que en esta cita dice que Judas se ahorcó, porque increíblemente viviendo esos 3 años al lado del maestro, él seguía siendo el mismo Judas que el Señor había conocido, y no había vivido una transformación que necesitamos vivir en nuestro Señor. En el contexto tanto anterior y posterior a este momento en que Judas se ahorca, estamos viendo cuando a él sus deseos carnales, lo que a él lo movía, lo hace en un momento determinado buscar lucrarse a él mismo. Busca él, no lo buscaron. Él llega y le dice a los principales sacerdotes del pueblo y a los ancianos que él podía entregarles al maestro, porque hasta este momento ya querían terminar con él por todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y había levantado ya un alboroto. Y Judas, comiendo en la mesa del Señor, me imagino que muchas veces durmiendo con él, viéndolo cómo él le hacía milagros, decide en su corazón traicionarlo, porque a él lo que le interesaba no era quedar bien con el maestro, sino lucrarse. Y en el momento en que él ve y llega quizás un momentito que tiene lucidez y ve que ya el Señor está arrestado, él lo había entregado, dice en un momento: ¿qué hice? Y va al lugar equivocado, porque se va a los mismos que le habían dado el dinero, las 30 monedas de plata,
y va donde ellos y les dicen, miren señores, prácticamente yo fallé y quiero que retrocedamos en este proceso y hagamos que nada ha pasado, ¿verdad? Pero muchas veces, ya lo hemos estudiado, las reacciones siempre van a tener una consecuencia y hay cosas que nosotros ya hicimos y no se pueden parar. Y fue lo que le pasó a Judas. Y entra quizás ese momento en tormento porque le dicen, no, ya lo hiciste, ya lo hiciste. Y es cuando él toma una decisión y toma el camino de condenación. Pero antes de un camino de condenación, también Judas vivió un camino de apariencia. Y son las dos partes que nosotros vamos a estudiar en esta noche basados en este personaje. Yo quiero que me acompañe a Juan 17:12, porque vamos a ver la parte del camino de condenación. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Este es nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos y como siendo Dios, estaba hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Porque dijo, ninguno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición. Y podremos decir, miren, es que pobrecito Judas, él ya traía destinado morirse, condenado. Pero vamos a ver cómo no es cuestión de que ya nazcamos nosotros predeterminados a condenación, sino más bien es una cuestión de decisión. Judas, el traidor, dentro de sus características era ser ambicioso, avaro como nadie. También era egoísta. Por naturaleza, él era envidioso. Por naturaleza, a él le gustaba demasiado las finanzas. De hecho, se cree que él podía mucho de finanzas. Por eso nuestro Señor lo tenía a él como el tesorero. Lo tenía cuidando el dinero de un ministerio. Debió haber sido muy bueno, pero yo también me imagino que como él no había querido pasar por un proceso de transformación en el Señor Jesús, entonces él recogía y decía, 50 para los pobres y 50 para mí. Porque más adelante vamos a ver cómo también él sustraía de la bolsa. Y siendo él una persona que estaba completamente cerca del Señor, miren, yo estaba viendo allí la obra que tuve el privilegio nada más de ver por escenas, porque por la logística y todo. Y cada vez que yo entraba y veía ciertas escenas y veía al Señor Jesús predicando, lo veía en la dramatización, como los milagros y como Él obraba. Yo preparando este tema, yo le decía, Señor, caramba, si en una simple dramatización uno siente el poder del Espíritu Santo, ¿cómo este hombre no sintió eso? ¿Cómo no le dieron ganas de cambiar? Porque veía al maestro todo lo que hacía por los demás. Sin embargo, él se mantiene así. Y como necesitamos traer a Judas, al personaje Judas, a nuestras vidas, para nosotros no caer en ese camino de condenación, fíjese que nosotros podemos ver algo. Las tentaciones siempre llegan. Y ayúdenme allí en Lucas 22. Lucas 22, del 2 al 6. Lucas 22, del 2 al 6 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estamos hablando de matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos
se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Fíjense cómo la misma ambición y avaricia, él ve la oportunidad y no le importa que iba a ser a su señor, al maestro, al que él iba a entregar. Vio la oportunidad del dinero y dijo, bueno, tengo la oportunidad, nada mal que estaba a ganarse 30 monedas de plata en ese momento, que era demasiado dinero. Y entonces usted me puede decir también, porque de repente sacamos las cosas del contexto, y dice, entró Satanás en Judas. Entonces, hermana, pobrecito Judas, lo tenemos aquí y lo estamos escudriñando y lo estamos leñaceando y dice acá que Satanás entró en Judas. ¿Será que de verdad nosotros no hacemos lo mismo creyendo que el diablo es el que tiene la culpa? Porque cuando dice que Satanás entró, Judas ya lo había dejado como su Señor, porque nunca había reconocido al Señor Jesús como su Salvador. Él no le había reconocido al Maestro, sino que estaba prácticamente en alianzas con Satanás, queriendo entregar al Hijo de Dios. Y por eso es que Satanás dice, entra en Judas. No es que Satanás sea el culpable de la mala decisión que tomó Judas de entregar a nuestro Señor. Y eso, hermanos, es lo que quiero decirles en esta noche como un punto bien fuerte y específico. Por favor, no andemos echándole la culpa al diablo de lo que nosotros hacemos voluntariamente. De repente en los ministerios se dan ciertos problemas. Y ya se enciende el calor porque uno quiere hacer una cosa, el otro otra, y esto y se va más allá de una simple discusión y terminamos en pleitos. Y yo, como la hermana, necesitaba escuchar unas cuantas cosas y yo tenía la autoridad para decirlo, se la dije. La herí, hice y destruí y ya no me importó. Luego venimos y decimos, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de división. Este espíritu que quiere destruir, ¿será que es un espíritu? ¿O será que yo no he querido cambiar mi carácter ni mi actitud para con los demás? ¿Será que yo no estoy reflejando a Cristo en mi corazón y por eso defino y decido venir y comportarme de una manera en la que después es bien fácil y decir, pobrecito Judas, ¿verdad? El diablo entró en él. Entonces vengo y yo digo, es que el diablo anda suelto, hermanos. Miren, me tocó que decirle a la hermana tal cosa. Nosotros tomamos esa actitud muchas veces, hermanos. Y no podemos, si estamos viendo la reingeniería del carácter, nosotros no podemos venir a echarle la culpa al diablo por lo que sale de nuestra boca o por lo que nosotros decidimos hacer. El pastor hace un ratito decía, es que hay que dar un cambio de actitud. Y si me equivoco, ok, me equivoqué, pero no puedo venir a culpar al diablo o a otros, porque yo he decidido hacer o decir. Judas decide y decide mal. Miren, en alguna medida podemos decir, él dice la Biblia literal que él se arrepintió, pero no fue al lugar correcto, porque él dijo, bueno, yo a estos les pedí dinero, a estos se los voy a devolver. Y le decía antes, nuestras actitudes, nuestras reacciones, lo que nosotros hacemos va a tener también una consecuencia. Ya no se podía parar. Jesucristo en este momento estaba a punto de ser condenado y luego crucificado. Ya eso también se tenía que cumplir la Escritura, no se podía detener. Pero quiero poner mi punto teológico. Y yo digo, ok, está bien, Jesús dijo, el hijo de la perdición fue el único, ¿verdad?, que se perdió. No podemos decir que él estaba predestinado a condenarse. Él decidió ahorcarse. ¿Qué tal si Judas en lugar, bueno, ya fue y lo que hicieron fue burlarse de él, recogieron las monedas y lo que hicieron fue comprar mejor un terreno?
porque no lo podían echar, dijeron, en las ofrendas, porque era dinero con sangre. Y dice que en este momento Judas va y se ahorca. ¿Y qué tal si Judas de verdad hubiera vivido un arrepentimiento genuino? Porque todos nosotros también pecamos, pero tenemos a un Dios que es fiel y justo para perdonarnos, y tenemos abogado para con el Padre, y en lugar de irse a ahorcar, hubiera dicho, no, realmente, porque ese fue un cargo de conciencia, pero no hubo un verdadero arrepentimiento, como lo hemos visto de 180 grados, sino que él decidió el camino de la condenación. Pudo haber dicho, bueno, me las voy a ingeniar, y quizás no pueda detener el proceso, porque también él había escuchado que el Señor Jesús había hablado de lo que tenía que suceder, pero hubiera llegado. Mire, yo me imagino que en ese momento él se hubiera rebuscado, como decimos los salvadoreños, y hubiera ido y ver cómo podía hacer una cita con el Señor, y no iba a detener el proceso, pero por lo menos decirle, Señor, yo fallé, te vendí, me dejé llevar por lo que había dentro, por mis concupiscencias. Yo vi la oportunidad de hacerme rico a consecuencia de tu sangre. Pero Señor, aquí estoy, te pido perdón. Quizás lo hubiera visto en la cruz molido por nuestros pecados, y allí le hubiera dicho, y yo les aseguro que tanto es el amor del Señor y que no quiere que nadie se pierda, y quizás le hubiera dicho, yo te perdono, porque dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero él escogió un camino de condenación. Y si estamos viendo un tema tan difícil de entender y de explicarlo y de ponerlo en práctica, es precisamente en eso, porque nosotros somos quienes decidimos qué vamos a hacer. Si ya escuchamos y sabemos y somos conocedores de la palabra, nosotros decidimos ponerla en práctica y ser hacedores de ella. Y también no es la idea nada más de confrontarnos y decirnos y esto, y no seamos traidores, no le fallemos al maestro. Es decirle también que ese abogado para con el Padre está esperándonos cada vez que nosotros le fallemos y vengamos y digámosle, Señor, esta es mi tentación, esto es lo que me hace débil, pero aquí estoy. Señor, pequé, fallé, perdóname. Eso fue lo único que le faltó a Judas. Decirle al Señor, Señor, yo te pido perdón por lo que yo he hecho. Señor, yo te he fallado, pero yo no quiero el camino de condenación, porque sabemos que, miren, no todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, porque en alguna medida tenemos como unos límites. Tenemos nosotros, es cierto que estamos en el periodo de la gracia, pero también la Biblia es bien clara en lo que quiere Dios que hagamos y lo que también dejemos de hacer. Entonces la salvación no es que se pierda, nosotros tenemos que ser constantes cumpliendo los mandamientos del Señor. Y si fallamos, vamos y pedimos perdón. Entonces no es que preocupémonos porque ahorita el Señor solo nos está confrontando, no, el Señor nos está diciendo tranquilos. Yo sé sus debilidades, pero yo puedo ser su fortaleza. Y esa es la parte bonita. Y eso es lo que Judas en 3 años de andar con el maestro no entendió. Que sobre todo Jesucristo estaba aquí en la tierra por amor, por compasión y por misericordia. Y de eso nosotros tenemos que hacer valor. Y eso es lo que nosotros cada vez que nosotros nos sintamos tentados, nosotros reflexionemos si vamos a dar el paso para cometer el pecado o si vamos a ir a pedirle al Señor que nos ayude, porque de repente, miren hermanos, todos vivimos luchas, todos tenemos tentaciones, desde la más insignificante como mentir porque yo llegué tarde a clases, hasta las más extremas que se puedan imaginar. Hoy en la mañana iba con mis hijos yo tenía clases, y un carro venía y no hizo el alto, pero fue como que, esta mujer tenía que ser, dice, y me echa el carro.
hermanos, de verdad, delante del Señor, hubiera querido acelerar y estrellarme en ese carro. Porque esa fue mi primera reacción, ¿verdad? Porque él se me dejó ir con todo, no le importó, no respetó el alto. Y no es porque se echó el alto, se lo quería echar porque yo tenía que parar. Pero reflexioné. Primero, llevaba allí mis hijos. Segundo, hay que pagar el choque. Y tercero, me voy a quedar unos cuantos días sin carro. Entonces, de repente sí nos llegan situaciones en las que podemos perder el control. Pero también está el Espíritu Santo que nos ayuda y nos frena. Y también si nos perdimos y caímos por ahí, tenemos el abogado para ir donde Él. ¿Sí? Veamos la parte del camino de apariencia. Y allí quiero que también sigamos en Juan. En Juan 12, del 4 al 6. Y vamos a ir entendiendo a través de esta cita bíblica cómo hasta nosotros podemos caer en un momento de camino de apariencia. Del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense cómo vivía la apariencia este personaje. Andaba con el maestro. El maestro le asigna un trabajo, un papel bien importante, y era cuidar los fondos del ministerio. Y en este momento Jesús es ungido en Betania por una mujer. Y esta mujer llega y le va a dejar a sus pies un perfume que en esa época era extremadamente caro. Y el muy sinvergüenza no dice, ay, qué bueno al maestro, lo vino a ungir No, fue tan hipócrita que dijo, se lo hubiéramos dado a los pobres. Siendo Dios, él ya sabía que tenía que venir esta mujer con el perfume y dejó que se lo echara. Mejor nos lo hubiera dado y lo hubiéramos vendido. Aparentemente, él estaba abogando por el pobre. Aparentemente, Judas era un hombre compasivo. Un hombre que estaba interesado en que cada centavo que llegara o que no se desperdiciara nada, porque había que dárselo a los pobres. Pero en el fondo de su corazón, no era eso lo que había, sino había un deseo malintencionado. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije 50 para los pobres y 50 para mí? Yo digo, no sé si habrá sido más el porcentaje para él. Pero este hombre vivía de apariencias. Un hombre que Dios lo llamó y le dijo, aquí te quiero en mi ministerio, le dio un papel importante dentro del ministerio, y este hombre caminaba a la par de Jesús. Y miren, yo me lo imagino como algunos, como nos comportamos. Andaba detrás del maestro, ¿verdad? Te doy agua, Señor. ¿Ya comiste, Señor? Te voy a limpiar el sudor, Señor. Te voy a limpiar los piececitos, Señor. Porque esa a veces es nuestra realidad. Pero estamos viviendo de repente en un camino de apariencias, donde solamente nosotros y el Espíritu Santo sabe qué es lo que estamos haciendo realmente. Si estamos pensando en guardar los bienes para los pobres realmente, o estamos pensando en quedarnos con una parte y la otra solamente para disimular. Ese era Judas, pero a veces así somos nosotros. De repente no vivimos esa transformación en nuestro Señor,
O de repente nos hemos descuidado de la comunión con Dios y entonces la tentación puede llegar y ser más fácil. Y de repente en medio de ese enfriamiento que nosotros tenemos porque nos hemos distanciado del Señor y de su fuego, venimos y solamente nos sentamos y solamente oímos. Y aparentemente vivimos dentro del Evangelio. Pero en la realidad estamos maquinando cosas como las estaba maquinando Judas. Es bastante complicado, hermanos, hablar de temas tan confrontativos, porque de repente el primero que se confronta es uno. Bueno, el Señor lo confronta. Y uno se tiene que hacer ese análisis, ¿qué tan genuino soy? Miren, metámonos en una situación bastante delicada. ¿Quiénes sirven aquí en algún ministerio? Cualquiera. De verdad, de verdad, de verdad, hermanos, ¿estamos sirviendo por amor a las almas? ¿O buscamos un protagonismo? ¿O servimos nada más por apariencia? Porque a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. Y no es para humillarnos y decirnos, miren Judas, uno ya se ahorcó y ustedes ¿qué van a hacer? No, el Señor lo que quiere es decirnos, yo te amo. Y en el camino de apariencia vas buscando un camino de condenación porque te estás alejando completamente de mí. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Dios es derecho para decirnos las cosas, pero jamás pierde su esencia, que es todo amor. Entonces Él trae todos estos temas para estarnos de repente diciendo, regrésense, vengan para acá. Se me están desviando un poquito, vénganse. Pero es nuestra comunión con el Señor la que nos va a hacer sentirnos confrontados y la que nos va a hacer accionar a un cambio en el carácter. Miren, esta cuestión del carácter es bien delicada porque sabemos que el temperamento viene propio, o sea, viene en el paquete. Eso Dios nada más lo encausa porque no puede venir y decirme, Marlene, yo te hice así y ahora me arrepiento y ahora te quiero dar un giro de 180 grados y te quiero... Yo por naturaleza hablo hasta por los codos. Entonces, no entendería que el Señor venga y me diga, Marlene, hoy te vas a hacer bien callada. O sea, créanme que me dolería hasta los huesos porque yo no soy así. Mi esencia es quizás ser alegre, hasta desorden hago de repente. Entonces Dios de mi temperamento lo que va a hacer es moldearme y encauzarlo. Que lo malo que yo tengo, el Espíritu Santo me ayude como a irlo encauzando para su gloria. Pero el carácter lo desarrollamos y es como la expresión del temperamento. ¿Y cómo es esto? Alguien por temperamento puede ser ansioso, pero ansioso, y que todo quiere ir para ayer y que esto y lo otro. Ese es su temperamento. Pero quizás se desarrolló en un matrimonio donde para él o ella eran normal los gritos, o que para él o ella eran normal ciertas actitudes. Explosivo, por ejemplo, violento. Entonces, una persona que es acelerada por naturaleza, con el cúmulo de cosas que fue viendo y aprendiendo durante su infancia y su desarrollo en la niñez y luego la adolescencia, adquiere como ciertas actitudes
Entonces estas personas de repente se vuelven sumamente explosivas, lo cual no podemos venir a decir y a señalar que qué barbaridad, porque son cosas que se aprendieron en el entorno. O una persona que quizás fue ya tímida por naturaleza y sufrió mucho desprecio en su casa. Y el punto es que el carácter sale a flote cuando yo me veo en una situación en la que tengo que reaccionar. Y entonces, mi temperamento viene y estalla en violencia y eso se vuelve el carácter. Entonces, lo que estamos tratando con todos esos mensajes es que el carácter sí se vaya moldeando. Una persona que es súper ágil, Dios no quiere que se vuelva pasiva, porque Dios lo diseñó ágil, veloz para hacer todas las cosas. Pero sí quiere que en sus reacciones con los demás, cuando los sacan de quicio, Él se comporte de una manera diferente. ¿Con qué? Con dominio propio. Eso es lo que estamos queriendo con el carácter. Así es este paréntesis, porque sí era necesario para que viéramos cómo Dios lo que quiere a través de estos temas, y de este en particular, es que nosotros vayamos cambiando ciertas actitudes. La actitud de venir y sentarnos y fingir una cosa y ser otra. De repente sentarnos y aparentar que estamos escuchando y no estamos escuchando. Todas esas cosas, y son cosas que nosotros debemos de ir cambiando. Y las debemos de ir cambiando porque es peligroso que nosotros también nos perdamos en un momento determinado. Hace un ratito les decía, usted comienza a vivir de apariencias y comienza todo el mundo a decirle hermano, hermana, pero usted quizás no ha querido, como Judas, ceder esa parte que más le cuesta. Y entonces sigue siendo, con algunas cosas, quizás no robando como Judas, pero sigue haciendo muchas otras cosas que las venía haciendo de toda su vida. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que hacer nuevas criaturas. Entonces ir en ese proceso, todo va a ser un proceso, hermanos, no nos preocupemos. Lo importante es identificar si estamos siendo para Dios genuinos y genuinos para el hombre, o si estamos en ese camino de apariencias. Identificar si estamos en un camino de apariencia, qué tan cerca vamos de un camino de condenación. La muerte la cargamos aquí en la espalda y no sabemos en qué momento vamos a ser nosotros llamados. Yo no creo que alguien aquí vaya a tomar la actitud de Judas y ahorcarse, pero no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Entonces debemos de luchar a diario. El enemigo sabe cuáles son mis debilidades. Y sí estoy de acuerdo en que el enemigo va a querer botarme porque ha venido a destruir, a matar y a robar. Sí va a querer ingeniárselas para que, sabiendo mejor que mis padres quizás mis concupiscencias, él me ponga las cascaritas. Pero si yo estoy no en un camino de apariencia, sino estoy caminando lo más derecho que yo puedo, porque se trata de una lucha diaria, no es que usted es santo, porque el carácter de Cristo lo vamos a obtener, la estatura del varón perfecto hasta que ya estemos con Él, pero es un proceso, es una lucha que todos los días nos van a llegar las tentaciones y todos los días tenemos que ver si somos aprobados o no. Pero quien no vive en un camino de apariencia, se le va a hacer más fácil desechar todas las tentaciones. Pero si andamos en un camino de apariencia, queriendo aparentarles a todos que andamos con el maestro y que servimos en el ministerio del maestro, pero realmente no hablamos con el maestro, peligroso, nosotros podemos estar cayendo bien fácil en cualquier tipo de tentación.
Luego nos vamos a ir alejando, nos vamos a ir alejando, nos vamos a ir alejando al punto que podamos ser como Judas y caer en un camino de condenación. No porque Dios quiera que nosotros nos perdamos, sino porque nosotros decidimos con nuestras acciones estar cerca del Maestro o darle la espalda y traicionar al Maestro. Es cuestiones de decisiones, hermanos. Todo esto es cuestión de decisiones. Escuchaba no quiero traerlo a mención para hacerlo pedazos, sino algo divertido que escuché, me pareció divertido, ingenuo, no sé cómo decirle, el caso tan sonado de este pastor que anda en las redes y todo. Y luego dice su esposa de que todo fue hazaña del enemigo, que el diablo le tendió la trampa y que el diablo lo hizo caer porque el diablo quiere botar el ministerio. Totalmente de acuerdo que el diablo, entre más te metes con el Señor y más le quieres servir a cabalidad, te va a querer destruir si le estás sirviendo de estorbo. Pero yo decido pecar o no. Nunca jamás el diablo va a pecar por mí. Yo decido ahorcarme o no ahorcarme, yo decido robar o no robar, yo decido entregar al Maestro o no entregarlo. Entonces, eso me pareció divertido, donde dice ella, obra del diablo. No. Obra del Señor que quiso darse su deleite, equivocado. Y lo importante aquí no es solamente hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Sino lo importante es que el que se cae se sepa levantar por ese abogado que nosotros tenemos con el Padre. Y que comencemos a dar un giro de 180 grados para no estar ni en camino de apariencia y mucho menos en un camino de condenación. Así que, hermanos, los peligros espirituales están ahí latentes. De nosotros depende si nosotros queremos realmente que Dios obre en nosotros. Porque Dios quiere obrar en la vida de cada uno. Dios tiene la autoridad y puede hacer que usted cambie de la noche a la mañana. Pero también Él nos dio voluntad. Y a través de esa voluntad nosotros vamos a decidir si fallamos o no fallamos. Vamos a decidir cuánto tiempo vamos a estar delante del Señor o cuánto tiempo vamos a estar dándole la espalda al Señor. Nosotros somos los que decidimos, hermanos. De allí vuelvo y repito la importancia de todos estos temas. Como decía el pastor, hay que accionar. Miren, uno de los problemas que estamos teniendo como iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, es que quizás estamos viviendo mucho de apariencia y estamos llenando las iglesias y sentándonos nada más. Pero no estamos teniendo esa relación personal con el Maestro. Y estamos viendo que el Maestro está sanando enfermos. Estamos viendo que el Maestro está resucitando a cada rato a aquellos que ya estaban muertos. Pero como que se nos ha cauterizado ya el corazón. Y no somos capaces de estar viendo a nivel, hablo de todo el cuerpo de Cristo. Y por eso es que no podemos enfrentar muchas batallas que el enemigo tiene en contra de nosotros. Por eso es que también estamos como iglesia dormidos. Porque no estamos dispuestos a reaccionar, a dar un cambio. Si cada uno de nosotros comenzamos a cambiar, no tenemos por qué esperar a que toda la iglesia cambie, sino que tenemos que comenzar a cambiar uno por uno. Y va a ser cuestión de decisión qué tanto nosotros queremos ir cambiando. ¿Quién nos ayuda? El Consolador, el Espíritu Santo. Y cierro con esto, hermanos. Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, todos tenemos tentaciones y todos pecamos. Nadie puede decir que no ha pecado. Porque si comenzamos, yo creo que toda una mentira ya la dijimos.
Y si no, al menos la maquinamos y quizás ya no la soltamos. Entonces todos tenemos cosas que rendirle a nuestro Dios y cosas que cambiar para de verdad yo ser un discípulo del Maestro. Y no ser así como doble cara delante del Maestro. Porque lo principal no es lo que el hombre vaya a ver de mí. Si al hombre se le engaña bien fácil. Lo importante es lo que Dios diga de mí. Si el Señor me ve leal con Él o si es Dios mismo diciéndome traidora. Es bien difícil y bien dura esa parte. Pero de nosotros depende, hermanos, cómo queremos estar delante del Maestro. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie. Y tenemos unos cuantos minutos para ministrar. Yo entiendo que hay necesidades, hay muchas necesidades, pero la mayor necesidad es que veamos adentro de nosotros qué necesitamos cambiar. Yo tengo una lista enorme de cosas que necesito cambiar. Y dentro de tantas es el orgullo o la soberbia, que son parte que se ve reflejada en mi carácter. Un carácter altivo quizás. Cosas en que tenemos que reflexionar y no solamente llegar al Maestro y llegar en una actitud de hijos pidones, de poner quejas y decirle ya no aguanto, ya no quiero, sino también llegar a decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo tengo esta debilidad. Porque no es el problema que tengamos tentaciones o debilidades. El problema es que no lo reconozcamos delante de Dios y no le pidamos que nos ayude a cambiar. ¿Cuántos tendremos problemas para contenernos con nuestros hijos? Miren, yo tengo una lucha tremenda porque en medio del ir y venir de los días y mis hijos chiquitos y mi Juan que es súper alborotado, ¿verdad? Lucho por no perder el control con él. Esa es una de mis tantas luchas a diario. Es una de las tantas cosas que yo le pido al Señor que me ayude. Quizás otros estamos fallando en la mentira. Quizás otros no hemos aprendido a mostrarnos leales para con los demás. Quizás nos cuesta demasiado evitar las murmuras. Quizás nos cuesta dejar de tener malos pensamientos. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Si quieren pasar todos aquí al frente, vengan.